Teníamos muchas ganas de comprobar en Canadá si las mejoras de Aston Martin les iban a ayudar a recuperar el terreno perdido con Mercedes, volver a ser el segundo equipo de la parrilla, al menos en cuanto a rendimiento, no tanto constructores, que ya sabemos que los resultados de Stroll les están lastrando y les van a lastrar toda la temporada, pero sí en cuanto a sensaciones, y en ese sentido la carrera fue un fiel reflejo de la nueva realidad. Fernando Alonso inmerso en un sándwich de los dos Mercedes, Hamilton y Russell. Russell cayó en combate al poco tiempo, pero Hamilton no, y tuvimos una lucha entre ambos bastante divertida como las de los viejos tiempos. Lo más sorprendente de esto es que si miramos el vuelta a vuelta durante toda la carrera, Hamilton y Alonso fueron muy a la par, es decir, en 70 vueltas hubo apenas una diferencia de 11 milésimas entre ambos. Por eso resulta difícil siquiera plantear un adelantamiento como el de Fernando a Hamilton en la vuelta 22 por el segundo puesto en esta Fórmula 1 de las diferencias mínimas, más allá del universo Max Verstappen, ¿no? En esta Fórmula 1 también de la gestión tan excesiva de neumáticos que tantas y tantas veces nos priva de ver batallas más temperamentales en esta carrera, también pendientes de los frenos, del consumo. Y sobre todo cuando además sabes que se está investigando por parte de la FIA ese posible unsafe release de Hamilton que te podía haber allanado mucho más el camino de haber tenido sanción. Vamos a repasar toda la vuelta del adelantamiento porque se las trae. Fernando arriesga muchísimo. Curva 1, curva 2, vemos lo cerca que está ya de Hamilton, ¿eh? Pero hay puntos concretos en los que ya os puedo decir yo que he mirado todas las vueltas on board de Fernando en las que da bastante miedo porque está a puntito de cometer un error. Por ejemplo, de cara a esta 3 y 4, ya cogiendo el piano aquí, es impresionante, vemos qué trayazo le pega a esta salida de la curva. Nos centramos en dos puntos. Justo antes de encarar esta chicana en bajada, rueda izquierda, vemos lo cerquita que está de entrar en el césped. Aquí tienes que coger la curva con el mayor ángulo posible y Fernando vaya si lo hace. Y el otro punto que nos ha llamado la atención, rueda izquierda también a punto de entrar en el césped y consecuentemente para salir con la mayor tracción posible, la mayor velocidad cuanto antes, trayazo que te pega ahí el coche, pero intentas pegarte al de delante lo mejor que puedas. Las 6 y las 7, también un momento importante porque en esta curva tienes que prepararte mucho lo que viene, esta recta en la que tienes que dar gas pronto. Debajo del túnel y la 8 y la 9. Fernando se desliza por encima del piano, se deja unos centímetros todavía del muro y vamos hacia la horquilla, que es el punto clave para entender el adelantamiento. Es un punto crítico si quieres adelantar en Canadá. Aunque estés pegado, aunque tengas una diferencia menor al segundo de DRS, si no haces bien la horquilla, si no la haces mejor que el piloto que tienes delante, es imposible que adelantes. Y aquí Fernando hace algo muy interesante. Vemos lo tarde que cierra el ángulo de la curva. Aquí Fernando está cerrando tarde la curva y de alguna forma ya está apuntando a su objetivo, que es hacerle este interior a Hamilton. Ya está colocando el coche y va a poner gas más pronto que en ninguna otra vuelta, lo vais a comprobar a partir de ahora, porque lo que quiere es salir con la mayor velocidad posible, algo que Hamilton lógicamente quiere evitar a toda costa, que le adelante, pero en cuanto sale de la curva Fernando ya sabe que tiene posibilidades, muchas posibilidades de hacerlo antes de que llegue la última chicane del circuito y el muro de los campeones. Pie a tabla, gas a fondo, cómo le cuesta poner este coche recto, DRS, rebufo y el interior. A partir de este momento tienes que frenar a tope, máxima intensidad, porque lo más importante es no pasarse de frenada. Ya da igual incluso cómo salgas a la recta de meta, porque Fernando tenía DRS y sabía que por muy mal que saliera, el DRS iba a ser suficiente para defenderse y que no le devolviera el adelantamiento. Bueno, de primeras lo más sorprendente es que Hamilton le deje el interior. O sea, aquí si no quieres que te pasen, no te pasan, es imposible. Por eso, yo si fuera fan de Hamilton, a mí me habría dolido mucho este adelantamiento, porque además es el típico adelantamiento que Hamilton suele defender el interior con uñas y dientes, como si le fuera la vida en ello. Y luego otra cosa importante, fijaos, más o menos a esta distancia, os puedo asegurar que en Jeddah, Fernando Alonso, si estuviera en este mismo punto en Jeddah, no lo habría conseguido adelantar. Lo que ha mejorado Aston Martin
en cuanto a eficiencia aerodinámica es bestial, ¿eh? No solo ya en cuanto a este pack de mejoras aerodinámicas que han llevado, que ha estado enfocado sobre todo a mejorar en ese aspecto, en la eficiencia, sino también en cuanto al alerón trasero se refiere. El ala trasera que tantos quebraderos de cabeza les dio en Bakú ha sido importante, luego lo perfeccionaron también en Mónaco. Es importante todo lo que ha trabajado Aston Martin para mejorar el alerón trasero, el DRS, que sea mucho más efectivo y conseguir unos kilómetros extra que a principio de temporada no tenían, les costaba mucho, sufrían muchísimo en las rectas. Hamilton 0.7, Leclerc 0.6. Hamilton 0.9, Leclerc 1, Hamilton 0.8, Hamilton 0.9, Leclerc 1.4, Hamilton 0.9, Leclerc 1.6. Bueno, esa persecución que finalmente se consuma después de que Fernando tuviera esas referencias de tiempo constantemente durante la carrera, finalmente consigue acercarse lo suficiente como para adelantarle y la persecución llega a buen puerto. Pero eso no termina ahí. A partir de entonces llega otro episodio de la carrera en la que Fernando tiene otras preocupaciones. Hamilton sigue estando ahí en su punto de mira, esta vez con el retrovisor, porque sabe que sí, que en principio se va, pero que puede acercarse y de hecho lo hace, de hecho es el que provoca el detonante de las segundas paradas y que Fernando se tiene que comer ese neumático duro porque es el único que tiene nuevo frente al medio de Hamilton. No es fácil ponerlo en temperatura y entramos en otra parte difícil, la de mantener el segundo puesto. Pero es que encima ahora iba a llegar, mal que le pesara a Fernando, un viejo amigo de Canadá, enemigo de todos, que es el consumo. Consumo de combustible que sí es un problema en Canadá en una de las carreras más largas de la temporada. Leave and coast, ¿qué significa? Pues básicamente levantar el pie del acelerador, aflojar, dejar que corra el coche y frenar. Frenar con la misma intensidad que lo harías en cualquier vuelta, pero eso sí, esos metros que has dejado que el coche corra, tú te ahorras dos cosas, por un lado frenos y por otro lado consumo de combustible. Es un freno pero con la ayuda de la aerodinámica, la inercia del coche que al final le hace frenar poco a poco si levantas el pie del acelerador, como vemos aquí. Al principio muy poco, después lo levantamos completamente y este coast es esa diferencia temporal que hay hasta que pisas el freno. Es eso que te ahorras y te lo ahorras, claro, si lo aplicas en muchas más curvas. Al final es una diferencia bastante importante. Pero ojo, lo importante del Leave and Coast es saber hacerlo bien para perder el menor tiempo posible con esta maniobra. Fernando, we'll do some more lift and coast. Please, a bit more lift and coast. That's good on lift and coast. Keep doing it. Fernando, we do need to keep doing the lift and coast. Please keep doing lift and coast. You're doing good lift and coast, but we need to keep doing it. You tell me when lift and coast is okay. Yeah, we will do, but please keep doing it now. Please keep doing it. So I know this lift and coast is painful, but you're doing a really good job. We've still got to do it. Keep doing it. We'll have a bit more lift and coast. This one, a bit more. Muchos de los que estáis viendo este vídeo recordáis esas palabras de Fernando porque las retransmitieron durante la carrera, pero lo que no sabéis es que se produjeron en la misma vuelta en la que justo después Fernando cometía este error. Un error, el de saltarse esta curva, propiciado precisamente por el Leave and Coast. A veces levantas y luego pierdes la referencia de frenada de tantas y tantas vueltas que has dado de la misma forma, y cuando quieres aplicar todo el freno precisamente por querer ser demasiado eficiente con el Leave and Coast es cuando te puedes comer inconscientemente la curva, saltar el vértice, e incluso luego Fernando se disculpó por la radio. Yeah, I lost a second in turn 9, sorry. Este es un ejemplo muy claro de Leave and Coast, Fernando buscando la horquilla, empieza a levantar aquí y frena aquí. Vemos toda la diferencia que hay, ¿no?, de tiempo desde que levantó el pie hasta que pegó el frenazo. Misma curva del error de antes, empieza a levantar, frena ahora. Se estima que Alonso perdió solo 2 décimas desde el primer mensaje que recibe de todos los que hemos escuchado de que tenía que hacer Leave and Coast, que era primordial que lo hiciera. Vemos cómo a partir de la 22, ¿no?, está en 1.16, empeora ya a 17, luego ya por el lógico consumo de combustible el coche es menos pesado, vuelve a bajar a 16, ya empieza a pilotar en 15, ¿no?, también alternando 15 con 16, está muy cerquita de los tiempos de Max Verstappen, que está claro que no son ninguna tontería, aunque él lógicamente en esta parte de la carrera también iba controlando ya las diferencias con ese último juego de neumáticos medios que puso precisamente en la vuelta 42. Fernando Alonso había puesto duros en la vuelta 41.
pero aquí vemos cómo los tiempos de Verstappen eran bastante similares, ¿no?, a los que estaba haciendo Fernando, aunque lógicamente Verstappen estaba rodando más en 15 que Fernando en el mismo tramo, que estaba haciendo bastantes más 16, ¿eh? ¿Qué habría hecho Fernando? ¿Qué habría conseguido hacer si no hubiera tenido que practicar este Lift and Coast, que lógicamente no le tenía que hacer ninguna gracia? Podría incluso haber estado en ritmos o mejorar los ritmos de este Red Bull. Con esto no queremos decir, ojo, que el Aston Martin sea mejor coche que el Red Bull, ni mucho menos, pero sí que Aston se está acercando y que algunos nos llamaron exagerados cuando dijimos que las mejoras de Canadá había que tenerlas muy en cuenta porque el salto iba a ser muy grande. Creo que en este adelantamiento había muchos matices que comentar, mucho que analizar, no quedarnos en lo superficial de lo impresionante del adelantamiento en sí, sino en todos los paréntesis que hemos ido repasando a lo largo de estos minutos de vídeo, que la verdad que han sido impresionantes, porque ver una batalla Alonso-Hamilton, sea en la circunstancia que sea, pero aún más por el segundo puesto de una carrera, siempre lo es.